La entrevista al aire. A esta hora quiero darle la bienvenida a la doctora Jimena Garzón, ministra de Salud, que ya nos acompaña. Buenos días, ministra. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, queríamos ampliar detalles una vez que ya rige la emergencia de salud desde el momento en que el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo que así lo establecía, ¿no? Declarando esta emergencia en el sistema de salud pública. Con eso se decía, se podrán agilitar procesos y eso redundaría en hacer quizás más rápida una adquisición de medicamentos, por ejemplo. ¿Cómo se van concretando las acciones dentro de esta declaratoria? Bueno, primero es importante que la ciudadanía sepa que la emergencia en el sector salud rige desde el 17 de junio, cuando nuestro presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo 454. El día sábado, a partir de ese decreto, nosotros determinamos cuáles son los lineamientos de esta emergencia. Trajimos de todas las coordinaciones zonales aproximadamente 200 personas para trabajar en todo el proceso de estudio de mercado y demás levantamiento de información para sustentar nuestra emergencia y empezar ya pues el proceso de la compra de los fármacos. El día de ayer nosotros recolectamos habiendo recolectado ya la información que nos enviaron los otros componentes de la Red Pública Integral de Salud, sacamos nuestro acuerdo ministerial en el cual pues instamos a los demás subsistemas de salud, IES, ISPA, ISPOL, que hagan lo propio, que hagan lo mismo que nosotros estamos haciendo. El día de ayer, como ustedes conocieron, nosotros como Ministerio de Salud Pública ya emitimos nuestra declaratoria de emergencia. A partir de esta declaratoria de emergencia tenemos 60 días para cumplir con esta emergencia y abastecer a nuestros establecimientos de salud de fármacos e insumos generales para una adecuada atención a la ciudadanía. Ya, si lo ponemos quizás en números, ministra, en esos 2 meses que va a regir esta declaratoria de emergencia, ¿cuántos medicamentos se podrán adquirir y quizás cuántos equipos se podrán reemplazar? ¿Cuál es ahí el objetivo, la meta que se han trazado como Ministerio de Salud para aprovechar lo que permite esa declaratoria de emergencia? La declaratoria de emergencia está enfocada al abastecimiento de fármacos y dispositivos médicos. Entonces nosotros vamos a adquirir los fármacos que son necesarios en cada una de las zonas para cumplir con el 100% de abastecimiento, al igual que los dispositivos médicos. Nosotros tenemos recursos y que los estamos ejecutando para la inauguración de 4 hospitales grandes en el país y aproximadamente 60 unidades de salud más, a las cuales estamos repotenciando, y también se les entregará a la ciudadanía en los próximos meses. Pero es importante que se sepa que la emergencia está enfocada en el abastecimiento de fármacos y dispositivos médicos generales. ¿Y cómo queda en ese sentido entonces lo que se iba a anunciar previo a esta jornada de movilización? Recuerdo que se había anunciado que un día jueves se iban a dar ya quizás la fecha de arranque de esta externalización de farmacias, de ese proyecto que también está destinado a suplir esa necesidad de medicinas que tienen los usuarios del sistema de salud público. Sí, el plan Medicina Cerca es la externalización justamente de farmacias de consulta externa. Sigue adelante, estamos nosotros listos para lanzarlo. Esta situación que pues ha dificultado la movilización de los ciudadanos, incluso la atención médica en los centros de salud del ministerio, pues ha retrasado el lanzamiento de este gran plan. Esperamos que una vez que todo vuelva a la normalidad, nuestro presidente inmediatamente lanza el plan Medicina Cerca y nosotros empezamos a trabajar inmediatamente. Estamos trabajando de la mano con las cadenas farmacéuticas. Ellos han aprovechado estos días para provisionarse de mayor cantidad de fármacos, además para habilitar más locales de farmacias en las ciudades donde va a iniciar el plan Medicina Cerca. Entonces, estamos listos, ya hemos hecho pruebas con pacientes reales, en las cuales el paciente se acerca al consultorio médico
del hospital del Ministerio de Salud Pública. El médico emite la receta en la historia clínica electrónica. La receta viaja electrónicamente a la farmacia de la cadena particular. El paciente va a la farmacia y de forma completamente gratuita presenta su cédula y recibe sus fármacos. Entonces, ministra, ¿nos escucha? Bueno, estamos teniendo un problemita en la conexión. Esto es un método que garantizará el abastecimiento de fármacos a largo tiempo por un periodo de tiempo específico, pero todos estos planes, todas estas intervenciones que nosotros estamos realizando sirven para garantizar el abastecimiento por largo tiempo, no solamente por unos meses. Ministra, si bien, sí. Perdón que le interrumpa, ¿no? Si bien la situación en el país es compleja por lo que estamos pasando con estos días de movilizaciones, lo cierto es que los usuarios siguen sin recibir su medicina, sin tener al alcance quizás esa medicina, y ahí la pregunta que le hago es, ¿por qué esperar a que pase o que ya el país retome su normalidad para ya poner en marcha ese plan tan esperado? Quizás, claro, el acto simbólico de lanzamiento pudiera posponerse, pero la ejecución del mismo, ¿por qué no irlo implementando? Porque si bien, como le digo, hay protestas, también hay gente que sigue requiriendo esa medicina. Sí, lastimosamente usted sabe que es difícil pasar, a este momento no pueden pasar los camiones con las cargas de medicamentos de una provincia a la otra, están cerradas las carreteras, ese es el problema de las movilizaciones, que cierran carreteras, impiden el paso. Hemos visto que incluso, no en el caso de los medicamentos, porque no ha sido así, pero en el caso de florícolas, los transportes que llevaban carga fueron agredidos, fueron asaltados, y obviamente las farmacéuticas, las cadenas de farmacias nos han pedido que vuelva a la normalidad la situación de la ciudadanía para ellos garantizar el abastecimiento de sus farmacias, lo cual es completamente comprensible. Entonces, tenemos que garantizar, resguardar el abastecimiento que va a llegar a nuestra ciudadanía. Entonces, estas movilizaciones, esta violencia que existe no permite que haya un adecuado funcionamiento del sistema de salud. Al momento tenemos más de 300 unidades de salud en el país que no están funcionando de manera adecuada. Ojalá que esto haga recapacitar también a los manifestantes para que, primero, garanticen y respeten los corredores humanitarios para que puedan pasar las ambulancias llevando pacientes desde donde lo requieran hacia las unidades de salud, que no haya agresiones a las ambulancias. Tenemos 9 ambulancias que han sido averiadas durante estas manifestaciones, y así nosotros también poder brindar una mejor atención a la ciudadanía. Ministra, muy buenos días. Luis Antonio Ruiz le saluda. ¿Podemos tener la certeza de que usted hablará con el presidente de la República sobre precisamente el tema que ha tocado hace pocos segundos, estos corredores viales? 2 personas fallecieron en las últimas 48 horas precisamente porque las ambulancias no pudieron hacer traslados, los bloquearon en el intento de llegar al punto a donde iban a ser atendidos los pacientes que iban en esas ambulancias. Tuvieron que regresarse porque sencillamente no los dejaron pasar. Podemos tener la certeza de que usted va no digo meterse en medio de los diálogos con el presidente y con los de la CONAIE, pero sí a sugerir con énfasis especial que se establezcan a partir de hoy para toda la historia del país como punto de entendimiento, el que a las ambulancias hay que dejarlas pasar independientemente de la situación política que estamos atravesando. Podemos tener la certeza de que esto no va a volver a pasar, que se va a quedar establecido como un principio básico para todo tipo o negociación que haya de por medio. Bueno, lo hemos hecho desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría General de la Administración, con la Secretaría General de Derechos Humanos, se ha hablado con los manifestantes, con los líderes comunitarios para que respeten a las ambulancias y además también al personal del Ministerio de Salud Pública.
Nosotros además hemos hecho acercamientos desde las coordinaciones zonales. Tenemos el apoyo de los organismos internacionales como la OPS, quien ha hecho también acercamientos para solicitar el respeto de estos corredores humanitarios. Sin embargo, no se lo ha logrado en su totalidad. Menos mal que contamos también con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El día de ayer fue una muestra de eso. Pudimos evacuar a un niño pequeño de la comunidad de Cotacachi para que por transporte aéreo, para que pueda recibir inmediatamente su atención médica. Pero este no es el caso de todas las personas que necesiten atención urgente en el país. Entonces, nosotros aprovechamos, como siempre, la apertura de los medios de comunicación para insistir que la salud es un derecho, que la salud no tiene banderas políticas, que la salud respeta a todos los ciudadanos sin observar su raza, su religión o su tendencia política, que lo importante es que en el estado en el que esté, e incluso en las peores guerras, se ha respetado la salud. La salud es siempre portadora de una bandera blanca porque es un derecho para toda la ciudadanía. Nos Entonces, tranquiliza. nosotros aprovechamos. Muchísimas gracias por el espacio para poder insistir en este hecho. Nos tranquiliza, ministra, que tengamos claro el asunto al respecto, porque lo de estos últimos días ha sido monstruoso, por decirlo menos, sabiendo que hay gente que está al borde de la muerte, sencillamente no pasan porque no pasan, no puede ser eso. Pero y ahí también preguntarle, ministra, ¿se han iniciado ya cuántas acciones quizás en contra de las personas que han procedido a bloquear el paso a ambulancias? Porque eso ya es maldad un sin atentado límites, contra la vida, por ¿no? supuesto. Bueno, nosotros tenemos ya el levantamiento de información de todas nuestras coordinaciones zonales. Pasamos diariamente la información al Ministerio del Interior, también a las demás instancias de gobierno para que tomen las medidas pertinentes. Nosotros, como les digo, estamos enfocados más que en denunciar, que es importante poner los informes pertinentes, pero estamos enfocados en dar una buena atención a la ciudadanía. Ministra, quiero una regresar. Atención y a tiempo, sobre todo. Sí, y quiero regresar al punto inicial, ¿no? Dentro de este estado de esta declaratoria de emergencia del sistema de salud pública, ¿podría señalar cuáles serán las ciudades quizás que recibirán esa atención prioritaria, ¿no? En el abastecimiento de medicinas, en el tema también de adquisición de equipos e insumos médicos, como usted decía? Todas las ciudades, todas las unidades médicas del país. Nosotros, como le contaba, trajimos 200 personas de todas las coordinaciones zonales que están encargadas del levantamiento de la necesidad de cada una de sus coordinaciones, es decir, de cada una de las provincias, ciudades, de los hospitales, de los distritos, de los centros de salud. Tenemos levantadas ya las necesidades, vamos a atender a todos para que todos, hasta el más pequeño y el más recóndito, el más rural, pues reciba los medicamentos y los insumos médicos que necesita. Entonces podríamos decir que una vez que concluya esta situación de movilizaciones, inmediatamente se dará paso también ya al tan esperado proyecto de externalización de las farmacias. Así es, así es. A ver, la emergencia sanitaria dura 60 días. Durante esos 60 días nosotros tenemos el tiempo para terminar de hacer los procesos de contratación pública, porque este es un proceso que tiene que regirse a la ley de contratación pública. No es que se pueden hacer los contratos a dedo, se lo está haciendo de la manera legal y transparente para que no hayan observaciones de la Contraloría y denuncias como vienen en otras emergencias. Se lo está haciendo de la manera más transparente que existe, con incluso las veedurías y observaciones de en las entidades de control. Los estamos haciendo de manera centralizada, es decir, desde planta central estamos trabajando en conjunto con las coordinaciones zonales para hacer esas compras. Tenemos 60 días para concluir las compras para esta emergencia y abastecer así nuestras unidades de salud, pero al mismo tiempo saldremos también con nuestro plan Medicina Cerca, que continuará a lo largo del tiempo, ¿no? Este plan Medicina Cerca no es para unos meses, es para siempre. Y también, obviamente, el abastecimiento de los hospitales mediante el catálogo electrónico, que también lo está haciendo el CERCOP.
Y ya para concluir, ministra, rápidamente, no quiero dejar de preguntarle la situación sanitaria frente al COVID en el país. ¿Cómo va quizás este flujo de aumento de casos? ¿Se mantiene la curva? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ha habido un aumento de casos desde hace aproximadamente 3 semanas. Han aumentado el número de casos a nivel del país. Casos que no necesariamente han requerido atención médica. La mayoría de ellos son casos leves. Sí han aumentado ligeramente las atenciones de estos casos y han aumentado también un poco el número de hospitalizaciones, pero no el número de pacientes en cuidados intensivos. Los pacientes en cuidados intensivos se ha mantenido prácticamente la misma tendencia, no tenemos aumento de pacientes críticos y tampoco han aumentado el número de muertes. Y justamente esa es la función de las vacunas. Nosotros seguimos vacunando, la salud no para, pese a todos los inconvenientes que hemos tenido desde el inicio de las manifestaciones. La salud ha seguido trabajando, tenemos brigadas que están yendo incluso puerta a puerta vacunando, tanto en esquema regular de vacunación como para COVID, y nosotros queremos aprovechar para invitar a la ciudadanía a que se vacune. Tenemos disponibles todas las vacunas para primera, segunda dosis, también para primero y segundo refuerzo. Entonces, todas aquellas personas que no han recibido su primer refuerzo, es decir, la tercera dosis, acudan para que puedan recibir esa vacuna y que no se compliquen, porque justamente al haber un aumento de casos, sí podría darse el riesgo de que una persona se llegue a complicar. Entonces, no queremos que pase eso. Tenemos suficientes vacunas como para seguir protegiéndonos. Si es que estamos vacunados, la COVID es un cuadro de una enfermedad respiratoria moderada o leve, pero si no estamos vacunados, probablemente sí se pueden complicar y requerir cuidados intensivos e incluso fallecer. El número de fallecimientos en las últimas semanas se ha mantenido. La semana anterior hubieron 2 fallecimientos por COVID y esta semana un fallecimiento. Entonces, ese es el excelente efecto de las vacunas. Sigamos protegiéndonos a nosotros, a nuestras familias, sigamos vacunándonos. Muchísimas gracias, ministra, por haber estado con nosotros esta mañana en WQ Noticias. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, ustedes también.